Vamos a hablar de un tema que lógicamente estamos observando muy de cerca, que tiene mucho de económico y tiene que ver con este conflicto que se está llevando adelante en Oriente Medio, una zona además en donde, bueno, sabemos que hay mucho petróleo y además pasos muy importantes, ¿no? Y por eso hemos visto la modificación en el precio y una cuestión que también podríamos enmarcar en una guerra comercial. También tiene que ver con eso y es lo que está pasando en aquel lugar y con este conflicto. En realidad, el problema, bueno, el Oriente Medio es donde está asentado el petróleo y prácticamente la producción de petróleo sostiene a todo el planeta. Las anteriores incursiones militares no provocaron el cierre del estrecho de Hormuz, que en realidad es lo que permite la salida casi de la quinta parte del petróleo mundial. En esta ocasión no es que se haya cerrado, pero sí cuando los barcos tienen que pagar un altísimo costo de seguros para poder entrar por el estrecho a retirar el petróleo. Entonces, esta situación ha provocado que el precio del petróleo que se estaba derrumbando en el mundo de repente empiece a aumentar. El problema más grave no es el petróleo, sino el gas licuado. Y hay un tercer problema del que nadie está hablando, que es el bombardeo sobre la planta de aguas potabilizadoras, porque ellos tienen en esa zona aguas salinas. Entonces los barcos llevan estos insumos y sacan petróleo. Esto hace que el precio del petróleo, o sea, esa quinta parte que sale por ese lugar, no esté saliendo. Y por lo tanto, aumenta el precio del petróleo. Para la Argentina, esta es una situación, si bien que tenemos una situación de vulnerabilidad, ha aumentado en forma importante los volúmenes de crudo y los volúmenes de gas licuado que se están exportando. Entonces es una oportunidad de negocios porque nosotros estamos en una zona alejada de conflicto, ¿sí? Entonces, por un lado hay una situación de conflicto y el otro problema serio que hace que aumente el petróleo es que China habría, nadie lo sabe, pero en el New York Times esta mañana lo muestra, habría un acuerdo entre Irán y China le estaría pagando a Irán el petróleo con armas de altísima tecnología. Esto vuelve a poner en riesgo la situación, sobre todo pensando que tanto Israel como Estados Unidos solo pensaron en una guerra de 10 días, no más de eso. Y las hipótesis de conflicto se están alargando en el tiempo. Bien. Gaby, ¿cómo repercute esto de manera directa en el bolsillo de los argentinos, entendiendo que se está hablando que habría una suba importante de combustibles en esta semana? En realidad, si uno lo escucha al presidente de YPF, hasta ahora no habría, y digo habría porque hay que tomarlo con pinzas, no habría problemas porque lo que están dispuestos a hacer es a reducir las exportaciones, ¿sí? Para evitar este aumento indiscriminado del precio de los combustibles. Pero nadie sabe cuánto va a durar este conflicto. De nuevo, la hipótesis de conflicto era que era un conflicto corto y las aristas que se están mirando del conflicto hacen parecer y hacen prever que el conflicto va a ser bastante más largo de lo previsto. ¿Mm? Hablaste de oportunidad para la Argentina en cuanto a la posibilidad de exportar. ¿Beneficiaría a quién? A los mismos de siempre. No, perdón. En realidad sería el ingreso, lo que beneficiaría es a YPF, que está en una situación complicada, sobre todo porque ingresarían dólares genuinos, es la única forma de que ingresen dólares genuinos, y también permitirían esta historia de poder disminuir las exportaciones y no aumentar el precio de los combustibles, que sabemos que es el disparo para el aumento de la inflación. El otro problema, bueno, porque en realidad estamos con un problema inflacionario que este gobierno no lo quiere reconocer, pero que en realidad no lo estaría pudiendo controlar, ¿no? Gaby, en otro de los temas que tenemos planteados para la jornada de hoy tiene que ver con la caída del salario real. Queremos que nos des tu perspectiva al respecto y también saber quiénes son los primeros a los cuales les impacta esto.
Esto de la caída del salario real tiene que ver con todo esto que venimos hablando. Es decir, este poco control de la tasa inflacionaria que se espera, por ejemplo, para febrero cerca del 4%, hace, y sobre todo el sector que más complicado está es el sector de los alimentos, afecta de lleno a clase media y clase baja, que son los más perjudicados en esta cuestión de la economía. Entonces, este proceso que aparentemente el gobierno venía pudiendo controlar, no lo ha podido controlar ni aún cerrando paritarias con los gremios y haciendo que no se ajuste por una inflación que no es del todo real. Entonces, este ajuste del salario por inflación del 1%, cuando la inflación en alimentos, que es lo que más consumimos, es del 4%, hace que el poder de compra del salario de las personas pierda capacidad. Entonces volvemos a que el salario real viene perdiendo desde el año pasado. Más o menos se calcula que en noviembre había perdido un 4,3% respecto del 2023 y entre noviembre y enero ha caído también un 1,5% de nuevo. Entonces estaríamos cerca del 5,8% de la pérdida de valor real del salario. Bien, algo que también sucede con las jubilaciones. Exactamente. Las jubilaciones hoy, si lo medimos hoy, con este bono, o sea, se da un aumento y un bono a la jubilación mínima que lo único que hace ese bono es no remunerativo, entonces no le afecta al jubilado, o sea, no le mejora las condiciones al jubilado, y si pensamos que la jubilación mínima son 429.000 pesos, o sea, es imposible cuando la canasta básica, si lo comparamos con el valor de la canasta básica que está cerca de 900.000 pesos si lo tomamos para una sola persona, ¿sí? Entonces, la pérdida vuelta a lo mismo, la pérdida de las jubilaciones es más del 5%, sobre todo en las jubilaciones mínimas. Aún con este bono, aún con el 2,8%, porque yo le estoy sumando el 2,8%, y en realidad el sector alimentos y el sector medicamentos son sectores que han subido en sí mismos mucho más que el aumento del 2,8% para el valor de la jubilación. Bien, ¿ves margen para una recuperación dentro de los próximos meses o por el contrario, lo que se avisora es el ajuste? En realidad, yo creo que va a seguir con el ajuste. Personalmente, después de escuchar las palabras del señor presidente, hemos quedado todos bastante asustados porque ataca a la única fuente genuina de captación de mano de obra, que son las industrias. Y entonces, si atacamos a los industriales, abrimos la economía, estamos permanentemente afectando no solo la capacidad de compra, sino también la capacidad de producción que tenemos en el país.